Jowi. Bien, Panamí, Jowi. Panamí, Jowi. A ver, repetimos. ¿Cómo dice? Panamí, Jowi. Panamí, Jowi. A ver, 1, 2 y 3. Panamí, Jowi. ¿Y qué significaba? Bien, qué bueno, vieron que ya dimos una clase acá. Bien, ellos pertenecen al Centro Cultural de Residentes Paraguayos de Quilmes, Don Carlos Antonio López. Se formó en el 2011 con la intención de difundir la cultura paraguaya a los niños, jóvenes y adultos, en este caso a través de esta hermosa danza. Desde su formación se encarga de representar a Paraguay en diversos escenarios argentinos y de otras naciones residentes en el territorio bonaerense. Actualmente, miren qué lindo es acercarse, porque ellos ensayan todos los días, lunes de 18 a 20 horas y los días sábados de 10 a 12 y de 15 a 17. ¿Dónde lo van a encontrar? En el Centro Cultural Don Carlos Antonio López. Esto queda en Brasil 1401, esquina Juénaga. Así que ahí cualquier cosita, cuando terminan de bailar, podemos hablar con ellos y podemos acercarnos para poder aprender esta hermosa danza. Como hoy aprendimos algo importante. ¿Y cómo dice? ¿Cómo son? ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llama. Bien, ¿qué significa? Mariposa azul. A ver, no lo escucho. ¿Cómo significa? Mariposa azul. Bien, mariposa azul. Bien. Bueno, ¿estamos preparados ya? Recibimos entonces un fuerte aplauso para Mariposa Azul. Saquen fotos, filmen. Ahí va. adolescentes que también tenemos de la IAM, a Yamila y a Yara, y a todo su grupo.
Ahora me gustó. Fuerte ese aplauso. Palmas, palmas, palmas. Arriba, arriba los misioneros. Invitamos a la comunidad a que pueda acercarse a ver este grupo de danzas paraguayas y compartir en familia. Especial. Su vestimenta típica, su danza especial y muy característico de su lugar. Nuestros hermanos